¿Y si el final de la guerra estuviera escrito delante de nuestros ojos? Al final de este episodio, Rhaenyra contempla el telar de Helaena, y lo que contempla no es ni una victoria ni un nuevo comienzo, sino un trono manchado de sangre y un reino reducido a cenizas. Y quizás ese sea el verdadero mensaje de este capítulo, porque mientras Rhaenyra se acerca cada vez más al poder que juró no convertir en una obsesión, Ulf decide que ya no luchará por nadie. Daemon contempla por fin los horrores que ha provocado esta guerra. Aegon encuentra una nueva oportunidad para recuperar el trono de hierro, y en Harrenhal, Ali River sigue ocultando secretos que podrían ser mucho más antiguos de lo que imaginamos. Entonces, ¿qué nos está diciendo realmente el capítulo sobre Rhaenyra, sobre los dragones y sobre el precio que tiene esta guerra? Quédate porque vamos a analizar cada detalle de este último capítulo de La Casa del Dragón. Lo más interesante de este final es que en realidad la serie nos estaba contando todo lo que iba a suceder antes de verlo, solo que no lo estaba haciendo con palabras, lo estaba haciendo con un telar. Si nos fijamos de nuevo en la intro de esta temporada, vemos como la historia de los Targaryen se va tejiendo delante de nosotros. Sangre, muerte, fuego y cada vez más caos. Pero en este capítulo hay un detalle mucho más importante. En ese telar no solo aparecen los grandes protagonistas de la guerra, también vemos a quienes están alrededor de ellos, los miembros de sus consejos, los hombres y mujeres que toman las decisiones desde las estancias de poder. Y debajo de ellos, separados prácticamente por una línea, está el pueblo. Los que no deciden nada, los que simplemente tienen que sobrevivir a las decisiones de aquellos que nacieron en la alta cuna. Y creo que esa línea resume perfectamente la idea que tiene la serie en esta temporada. Las decisiones y la guerra de los Targaryen la deciden unos pocos, pero las consecuencias las paga todo el reino. Los que están arriba juegan a conquistar coronas y los que están abajo sufren las consecuencias, hasta que el telar arde. Todo aquello que acabábamos de ver termina consumido por el fuego, y cuando solo quedan las cenizas, aparece el emblema de los Targaryen bastardos. Y después de lo que acaba pasando en este capítulo, eso no estaba puesto por casualidad, porque precisamente esos jinetes de dragón que Rhaenyra reclutó son los que más daño acaban provocando. Es como si la propia intro nos estuviera avisando de algo. El fuego que los Targaryen utilizan para ganar esta guerra terminará reduciéndolo todo a cenizas. Y entramos directamente con el final del capítulo. Final en el que Rhaenyra contempla el telar de Helaena. Y ahora entendemos por qué simplemente no era un objeto. Nos estaba mostrando todo lo que había pasado y lo que va a pasar en el futuro. Una historia que empezó con la promesa de un Reino Unido y que ha terminado cubierta de muerte, fuego y familias destruidas. Pero quizá lo más inquietante sea que Helaena parecía haberlo entendido mucho antes que todos los demás. Llevamos varios capítulos hablando sobre todo esto. Aquí arriba os dejo el análisis del capítulo anterior donde explico mucho mejor todo esto. Pero ahora tenemos que volver a una escena que era una visión que no explicamos en el capítulo anterior, y es que Helaena decide montar a Dreamfire, porque ahora sabemos que Helaena no estaba ni buscando una victoria ni ser una pieza más de la guerra, estaba buscando una salida. Helaena nunca eligió este mundo, nunca pidió formar parte de esta guerra ni cargar con unas visiones que le permiten contemplar un futuro que nadie más podía ver. Y después de perder a su hijo y vivir rodeada de muerte, llega un momento en el que parece comprender que no puede escapar de lo que está viendo. Así que desgraciadamente decide escapar de aquello que lo provoca, decide liberarse. Por eso su muerte duele de una forma muy diferente, porque no estamos viendo a otro personaje más morir por esta guerra. Estamos viendo a alguien que quería escapar de un destino que nunca eligió. Y curiosamente, esa decisión nos recuerda a otra escena de todo este universo de Juego de Tronos. Tommen Baratheon también llegó a un punto en el que la corona, su familia y todo aquello que lo rodeaba dejaron de tener sentido, y terminó encontrando su salida también a través de una ventana. Y ese simbolismo cobra más importancia cuando Helaena decide hacer algo parecido. Dos personas relacionadas con el poder y dos personas atrapadas en un mundo que no controlan. Y dos ventanas que terminan convirtiéndose en una puerta de salida. No sabemos si la serie ha querido jugar con estos paralelismos, pero narrativamente se parecen muchísimo. Y quizás esa sea la clave por qué Helaena es muy importante para este final. Porque mientras ella decide abandonar un mundo que nunca quiso, Rhaenyra hace todo lo contrario. Rhaenyra se aferra cada vez más a la corona, al poder y a la idea de que ella es la persona destinada a ocupar ese trono. Empieza a convertirse en aquello que juró
que nunca sería, porque Rhaenyra todavía cree que puede salvar el reino, pero para hacerlo necesita cada vez más poder. Y cuanto más poder consigue, más empieza a parecerse a las personas por las que empezó esta guerra. Y esa transformación no ocurre de golpe, no hay un momento que Rhaenyra piense aquí estoy yo. Lo que vemos es algo mucho más incómodo. Rhaenyra empieza a justificar aquello que antes había considerado imperdonable. Y todo gira alrededor de una idea: la profecía. Durante buena parte de la historia, Rhaenyra ha creído que su derecho al trono no es únicamente una cuestión de sangre o sucesión. Cree que existe un propósito mayor, que su reinado es necesario y que el sueño de Aegon el Conquistador y la amenaza que se acerca desde el norte convierten su coronación en algo mucho más importante que una simple lucha por el poder. Y si realmente está destinada a salvar el reino, ¿hasta dónde va a llegar para conseguirlo? La respuesta la vemos en el Gran Septo. Rhaenyra entra allí buscando reforzar su legitimidad y termina tomando una decisión que deja algo muy claro. Ya está dispuesta a utilizar la violencia para imponer su visión. La muerte del Septón Supremo no es simplemente la eliminación de un enemigo, es una señal de hasta dónde está empezando a llegar. Y después llega su discurso en el que ya no reclama el trono como su derecho, sino porque ella cree que ha sido elegida. Elegida por la sangre, por la profecía y por la historia. Y ahí es donde aparece la contradicción que tiene Rhaenyra en este momento. Quiere romper con la tradición que le impide ocupar el trono de hierro, pero utiliza el mismo poder que durante mucho tiempo ha estado formando el sistema. Quiere demostrar que una mujer puede gobernar, quiere salvar el reino y quiere acabar con la guerra, pero para conseguirlo necesita cada vez más poder y cada vez más personas dispuestas a morir por ella. Porque cuando una persona cree que su causa es justa, resulta mucho más fácil justificar cualquier sacrificio, incluso cuando ese sacrificio lo hace otra persona y ha encontrado la manera de hacerlo perfectamente. Los dragones, que durante siglos fueron la razón por la que nadie podía desafiar realmente a los Targaryen, pero ahora hay más dragones, más jinetes y más hombres con el poder para utilizarlos. Rhaenyra pensaba que necesitaba más dragones para ganar la guerra. Lo que todavía no sabe es que al conseguirlo también está liberando un poder que ya no puede controlar completamente, porque una cosa es conseguir un dragón y otra cosa es que la persona que lo monta luche por su causa. Y eso lo podemos ver perfectamente en la guerra de Tumbleton, porque allí la guerra deja de ser una lucha entre dos bandos por una corona. Los dragones dejan de ser armas y empiezan a convertirse en monstruos. Y cuando eso ocurre ya no importa quién tenga razón, porque el fuego no distingue entre los que están luchando y los que están intentando sobrevivir. Hasta este momento los dragones habían sido una herramienta de guerra, una ventaja y una forma de intimidar al enemigo, pero aquí vemos algo muy diferente. Por primera vez ya no parecen que los dragones estén sirviendo para la guerra, sino la guerra para los dragones, porque cuando un ejército entra en una ciudad todavía existe la posibilidad de rendirse, pero cuando llega un dragón no hay negociación, no hay muralla que garantice seguridad, y mucho menos cuando quienes deberían controlar ese poder han perdido completamente el sentido de lo que significa tenerlo. La masacre de Tumbleton es la consecuencia de ello, y quizás lo más cruel sea ver cómo Ormond utiliza a niños para protegerse, niños convertidos en escudos, personas inocentes atrapadas en una guerra que nunca eligieron, y es imposible no acordarse del telar de la intro. Los que están arriba toman las decisiones y los que están abajo pagan el precio, solo que ahora esa separación se ha roto. El fuego ha llegado hasta ellos, y entre toda esa destrucción está Daemon. Él simplemente contempla las consecuencias y parece comprender algo que quizás llevaba demasiado tiempo intentando ignorar. Esto ya no es una lucha por una corona, es destrucción, y resulta especialmente importante porque Daemon ha vivido toda su vida rodeado de violencia. Ha matado, ha conquistado y ha utilizado el miedo como una herramienta, pero ahora contempla el resultado y empieza a entender la diferencia entre utilizar la violencia para ganar una batalla y crear algo que después nadie puede detener, porque ese es el verdadero peligro de los dragones, no solo su poder, sino lo que ese poder puede hacer para las personas que lo utilizan. Y aquí es donde entra Ulf el Blanco, porque si Tumbleton nos demuestra que los dragones pueden convertirse en monstruos, Ulf nos demuestra que quizás el problema más peligroso sea quien esté encima de ellos, y es que Ulf nunca ha luchado por una gran causa, lo que tiene es resentimiento. Toda su vida ha sido alguien de abajo que por su nacimiento estaba destinado a no ser nadie,
pero ha conseguido un dragón. Pero en lugar de entender ese poder como una responsabilidad, lo interpreta como una venganza. Rhaenyra lo necesitaba porque necesitaba dragones. Y ahora tiene exactamente lo que esta guerra ha creado. Un hombre que no tenía nada, que recibe un poder enorme y que en lugar de encontrar una causa por la que luchar, descubre que ya no tiene por qué obedecer a nadie. Por eso su decisión de masacrar a todos los que lo trataron mal resulta tan importante. ¡Qué mal me cae, por favor! ¡Qué mal me cae! Pero mientras Ulf demuestra que algunos de los jinetes nuevos de Rhaenyra ya no luchan realmente por su causa, hay alguien que está a punto de demostrar exactamente lo contrario. Alguien que ya había perdido prácticamente todo, pero que ahora encuentra una excusa para luchar de nuevo por la corona. Sí, hablamos de Aegon, y no es casualidad que vuelva precisamente ahora. Mientras unos personajes están destruidos por el fuego de la guerra, Aegon resurge de las cenizas. Lo habíamos visto derrotado, herido y prácticamente fuera de la lucha. Pero ahora vuelve con algo que Rhaenyra ha perdido, y es una oportunidad. Aegon ya no es el rey que vimos al principio de la temporada. Lo ha perdido prácticamente todo, y precisamente por eso puede convertirse en una amenaza mucho más peligrosa. Además, la alianza que va a tener con Aemon vuelve a colocar nuevas piezas sobre el tablero. Rhaenyra ha conseguido más dragones y más poder, pero también ha creado nuevos problemas. Aegon, en cambio, solo necesitaba una oportunidad para volver a entrar en la partida, y la guerra acaba de dársela. Pero mientras Aegon entra como nueva pieza en el tablero, en Harrenhal tenemos una pieza que es muy difícil de comprender. Y sí, hablamos de Alice Rivers. Su edad, sus visiones y su conocimiento de la magia siguen siendo todo un misterio. Y en la conversación que tiene con Aemon descubrimos que su historia podría remontarse mucho más atrás de lo que parecía. Incluso llegan a existir paralelismos con Melisandre, aunque aquí entramos claramente en terreno especulativo. Pero lo realmente importante no es entender a Alice, es lo que representa. Porque mientras los Targaryen creen que pueden controlar el destino utilizando dragones, Alice nos recuerda que existen fuerzas mucho más antiguas que ellos. Y eso encaja perfectamente con lo que empieza a pensar Corlys, porque después de todo lo que ha perdido empieza a comprender una verdad incómoda. Ganar esta guerra no significa ganar algo. Puedes conseguir una corona y perder a tu familia. Puedes conquistar un reino, pero descubrir que no hay nada que gobernar. Y Corlys empieza a preguntarse si todo aquello que ha sacrificado realmente ha merecido la pena. Daemon, en cambio, todavía está atrapado en otra lógica. Durante mucho tiempo, para él la guerra ha sido una cuestión de conquista, de poder y de demostrar quién es. Pero después de contemplar lo ocurrido en Tumbleton, ya no puede ignorar lo que tiene delante. Los dragones ya no están construyendo un reino, lo están destrozando. Y con todo esto, la serie nos está poniendo todas las piezas en el tablero para lo que viene. ¿Qué ha sido de Daeron y Tessarion? ¿Qué pasará con Hugh después de haberlo perdido todo? ¿Qué hará Ulf el Blanco a partir de ahora y cuál será su verdadera lealtad? Aegon ha vuelto entre la ceniza y Rhaenyra está más aferrada que nunca a la corona, que le está costando demasiado, y no solo la vida de sus hijos, sino también algo mucho más peligroso: convertirse en algo que juró que nunca sería. La guerra todavía no ha terminado, pero ahora no se trata de decidir quién tiene derecho al trono de hierro. Se trata de descubrir quién quedará vivo después de que la guerra termine. Y entonces volvemos al telar de Helaena, porque después de todo lo que hemos visto, la intro ya no parece simplemente una metáfora. La historia se tejía delante de nosotros. Las grandes casas, los consejos, los Targaryen, el pueblo, la sangre, el fuego y finalmente las cenizas. Los Targaryen querían una corona y han terminado con una guerra. Han utilizado los dragones para tal fin y han resultado ser todo un desastre. Mientras ellos luchan por decidir quién va a sentarse en el trono de hierro, los que pagan las consecuencias es el pueblo. Quizás por eso la imagen final de Rhaenyra contemplando el telar y cerrando la ventana sea tan importante, porque ella todavía mira hacia adelante, todavía cree poder ganar, pero nosotros acabamos de ver lo que queda detrás de ella: sangre, muerte, fuego, finalmente cenizas. Y ahí va la pregunta: cuando esta guerra termine, ¿quedará realmente un reino que gobernar? Te leo aquí abajo en los comentarios. Como habéis visto, estoy probando un nuevo micro y espero que el audio se escuche muchísimo mejor. Pronto subiré un vídeo de mi opinión personal de lo que me ha parecido esta temporada. La compararemos tanto con la segunda como con la primera, como con el material original. Pero os voy adelantando que la temporada esta ha sido tocha. Así que si te ha gustado este análisis, déjate un like así de grande que yo lo vea, suscríbete aquí abajo que no cuesta nada, compártelo con todos tus amigos y nos vemos en ese vídeo que vamos a responder a muchas preguntas y qué me ha parecido realmente la temporada 3 de La Casa del Dragón.